Como siempre, el todo y la nada. René Jaramillo en Suecia y mi amigo Roberto González en Santiago. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, René, hola amigos y amigas. Aquí estamos en un nuevo programa de El Todo y la Nada, capítulo 15. Capítulo 15. Y recordar que tenemos página web, como siempre, www.todoylanada.com. Exacto. A ver, dilo en francés ahora. Que- Lo he estado practicando en alemán, pero todavía no me sale. .com. Tienes que decir. El todo y la nada.com. No, estuvo bien ahí la Connie con su saludo en francés. Sí, lo que ven, vieron la página de Facebook, ahí vieron a Connie Silva haciendo un pequeño video. Tú también después escribiste ahí, me escribiste en francés, Roberto, ¿eh? Le pegáis el acento. Attention, s'il vous plaît. ¿Eso? Suena bonito. Sí, pero bueno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, René? Bueno, lo que estábamos hablando era que estábamos viendo, mejor dicho, lo que pasó el fin de semana en Chile. Tú me estabas hablando sobre el tema y estaba un poco ahí entusiasmado en conversar y bueno, y a eso hemos llegado después de una larga reunión de pauta que conversemos sobre el problema en Chile de las AFP, del sistema previsional, y tú nos puedes empezar a hacer un pequeño background de lo que se está discutiendo en Chile y qué es lo que está pasando. Bueno, pongamos en contexto que el fin de semana, día domingo, se hizo una marcha organizada, no sé por quién, una asociación nueva, que de hecho se quiere desligar de las tradicionales como la CUT y la política en el fondo, eh, como un grito ciudadano, donde piden no más AFP, que se acaba el sistema de la AFP y porque hay un descontento general con las pensiones. Y ahí empieza el gran problema. ¿Cómo solucionar el gran problema de las pensiones? Que igual es un problema que afecta a todos los países del mundo normalmente. Es como una gran pregunta. Es una gran pregunta porque se actualiza más y más en el mundo cuando la demografía empieza a afectar en forma negativa, ¿verdad? Claro. Que eso es como parte de lo complejo del tema. Que es, es como estos sistemas piramidales de estafa, pero en el fondo es como una cosa así la AFP, pues, o sea, tienen que haber trabajadores que estén aportando al sistema para financiar a los jubilados. Ese es el sistema de reparto solidario. El problema de eso es que para eso, igual que los sistemas piramidales, siempre necesitas que esté entrando gente para que los que se van retirando tengan la plata. Pero la proporción y las estimaciones hacen que los números no den de Chile. Por- Exacto, es así simple matemática, Porque ¿no? en 30 años más va a haber dos trabajadores activos por un jubilado. Entonces esos dos trabajadores tendrían que mantener, en el fondo, la jubilación de de ese jubilado. ¿Y eso qué significa en la Más práctica? aporte, obviamente, pues si entre dos estáis financiando una Exactamente. jubilación. Si son 2-1, entonces la mitad del sueldo va a financiar ese jubilado. Claro, 50% de tu sueldo va a la arca del Estado directamente. claro. Y, y el problema es que esa proyección es para 30 años, o sea que esas personas ya no nacieron, no, ya no existen. Entonces va a ser así o muy similar. Y, y ahí también hay otro punto como complejo de un sistema, del sistema en general, porque siempre vas necesitando que haya una tasa de natalidad más alta para que vaya creciendo el país demográficamente y económicamente, que haya más jóvenes trabajando. Pero acá en Chile como que yo creo que el promedio debe ser como un hijo, yo creo, dos hijos, no sé cuánto será el dato duro, pero por el número que están dando de proyección debe ser como eso. Entonces,
ahí también parte como otro problema ya, ok, entonces que tengamos todos 5 hijos, pero ahí también crece la población, crece el gasto energético, crece la contaminación, crece un montón de otros números que no son tan buenos desde otro punto de vista, para otras cosas. Entonces, es como todo el tema no es tan simple como uno piensa al principio, ¿cachai? Porque claro, uno quiere una jubilación digna. Yo quiero, no sé, el 60% de mis últimos sueldos. Pero ahí donde empieza el problema. Cómo lograr algo así. Así, ¿Cómo es en yo Suecia, por creo ejemplo? que... No, pero antes ¿Ah? de entrar a eso, así, a mí me gustaría decir que es importante eh, hacer un pensamiento de a dónde viene este sistema y qué es este sistema, porque muchos lo catalogan que ese es mi derecho y es mi derecho. Y obviamente yo quiero que la gente que deja de trabajar tenga un buen pasar en su vida. Pero también hay que ir a la historia y ver cuándo se creó todo este sistema. Y este sistema, pues, bueno, los que han leído sabrán que viene de 1800 y el que lo creó quería justamente caer bien, en pocas palabras, ante la sociedad, ¿verdad? Y entonces impuso que había una edad donde se podían jubilar, dejar de trabajar y que iban a recibir un sueldo. Esa edad era 60, 61 años, no recuerdo muy bien. Claro, 1800 y tanto, la gente moría a los 40 y tantos. O sea, Nadie llegaba. populismo puro. Claro. Obviamente, estas personas o estos políticos que tomaban las decisiones sabían que nunca iban a tener que utilizar el dinero eh, que estaban prometiendo. Si nace esto. Y entonces yo considero que es interesante verlo desde la perspectiva histórica. Así nace. Fue una decisión antojadiza de irresponsables. Mm. Los irresponsables de siempre que prometen más de lo que pueden dar. Luego esto empezó a crecer, ¿verdad? Y la sociedad, en general, el mundo, le empezó a ir mejor, ¿verdad? La esperanza de vida crece, se desarrolla económicamente el mundo, las expectativas económicas para las personas también mejoran. Y cuando digo que mejoran, porque nos falta el fome que siempre, no, pero las cosas están mal. No, obviamente hay que analizar todo esto en forma histórica. Entonces, obviamente, de esa perspectiva del mundo pobre de los principios del 1800 y el crecimiento económico de la historia de la persona humana, nos dice que hemos mejorado. Y eso trae mejoras también, por ejemplo, en cuanto vive una persona. Y aquí nos encontramos. Claro. Ahora nos encontramos cuando esto positivo de vivir más y este sueño de no morirme a los 50, 60, 65 y ya estamos viviendo hasta los 85, 90 años, es una alegría muy grande y a mí me pone feliz que la gente pueda seguir viviendo lo más posible. Pero también trae consigo preguntas que tenemos que empezar a responder. Y es ahí donde el sistema de pensión entonces hay que recordarlo de cómo nació, para quién fue pensado y en qué situación estamos hoy día y cuáles son los factores que influyen hoy en día para hablar del tema de cómo financiamos este sistema. Y es ahí lo interesante, por ejemplo en Suecia, tú lo hablabas bien Roberto, la importancia que tiene la fuerza laboral para poder sostener los sistemas de pensiones. En Suecia hoy en día el crecimiento de la población es alrededor del 1%, un poquito menos que el 1%, cerca del 1%. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso ya te muestra que la pregunta está siendo muy, muy, muy intensa hoy en día, porque hoy en día hay muchas personas que tienen pensiones bajas en Suecia, que una gran cantidad que recibe pensiones de garantía. El futuro no se ve muy bien cuando vemos la demografía. Los inmigrantes que llegan a Europa son una fuerza laboral muy importante. Muchos grupos de inmigrantes no tienen la educación para poder prestar quizás los servicios que estas sociedades necesitan. Eso significa que tenemos que apostar por esta gente nueva y apostar en colocar dinero para educación, para educar la mano de obra.
Lo que nos encontramos hoy día es una pequeña discusión, o no una pequeña, una gran discusión en Europa en cuanto a estas olas de inmigración, que muchos que están negativos, mucho populismo, no quieren, poco menos que go home y todo ese asunto. Y todo eso también influye en este tema, po. Lógico. Eso es lo interesante de esto, por eso es difícil conversar estas temáticas solamente enfrascado en lo que significa cuánto yo quiero recibir a fin de mes como jubilado. Son varios factores que influyen. Claro, porque es un tema macro. Esa fue como mi abertura, Roberto, igual que de la tuya. Ahora ya vámonos como mal... Es que, mira, si uno lo detalles. analiza así como ya más, no sé, como más filosóficamente, yo no me imagino, no sé, ningún animal deja de luchar por su vida, en toda su vida, ¿cachai? Hasta cuando está así como medio agónico, igual trata de hacer algo, si no ya se muere nomás. Entonces como que pensáramos también, viviéndolo así más básicamente, es como que el león llega a los, no sé cuántos años vivirán, pongámosle ahí, a los 20 años llega y los demás leones le tienen que llevar comida. Como una cosa así, ¿cachai? Cuando uno en el fondo siempre tendría que seguir luchando, no sé qué, pero como bueno, ya estamos en ese sistema, ya es así, eso ya no se va a cambiar. Pero Lo que pasa es que, así, bueno, si nos vamos en cuanto a un análisis social del asunto, nosotros como, bueno, sociológicamente podríamos decir que vivimos bajo un contrato social, claro, obviamente, que hemos determinado juntos, y en ese contrato social hay ciertos principios que son sumamente importantes. Bueno, el primero de todo y el más grande es la libertad. Pero luego después está esa creencia y esa visión de que nos necesitamos. ajá, Y es ahí donde tenemos que, entonces, para poder entender todo este asunto, entender que como individuo necesito todas las oportunidades posibles para poder desarrollarme, desarrollar mis talentos, mis capacidades, para poder crecer como individuo en mi parte espiritual, pero también en la parte profesional, si lo decimos de esa forma, social también. Pero no todos los individuos son fuertes. Y hay individuos que a lo mejor necesitan un poco más de ayuda que otros. Y es ahí donde la sociedad tiene que estar presente para entregar esa mano, entregar esa ayuda y permitir que todos los individuos al final podamos tener lo más parecido de un buen nivel de vida, ¿verdad? No todos vamos a tenerlo iguales, no todos quizás vamos a tener las mismas posibilidades, pero sí hay una lucha constante de que exista lo más cercano a una igualdad, ¿verdad? uh-huh. Siempre respetando las diferencias. El ser humano, todos los seres humanos somos igual, tenemos el mismo valor, pero somos únicos, y eso es lo que nos hace especial, ¿verdad? Sí, po. O sea, de hecho, si pensamos, no sé, por nosotros en realidad necesitamos abrigarnos porque somos un animal penca que no podemos sobrevivir así, ¿cachai? Y comer. Eso es como lo que necesitamos como para vivir, en realidad, ¿cachai? Pero como estamos dentro de todo este sistema, que igual es rico tener una tele para entretenerse y ver algo, entonces ya hay que empezar a gastar y para eso tenés que trabajar y todo parte del sistema. Pero si, no sé, pues todos nos pusiéramos, no, ¿sabes qué? Ya yo quiero ser hippie, me voy a ir a una parcela autosuficiente y quiero vivir y solo. Si todos hiciéramos eso, como retroceder en la historia de la humanidad, cagaría todo el sistema también, pues, ¿cachai? Entonces, también ahí debería haber como una mayor valoración al individuo, al trabajo y todo eso. Que es como, en el fondo, como un mundo feliz que uno sueña, que el que trabaja haga su trabajo y el que le pague lo justo por su trabajo, ¿cachai? Es como súper idealista, obviamente. Pero parte de ese idealismo yo creo que es fundamental para que cualquier sistema funcione como sociedad, ¿cachai? Entonces, da lo mismo las leyes que hagamos, el sistema que tengamos, si no hay esa conciencia de país y de
de todos hacer su aporte a conciencia, de verdad, ¿cachai? Pero bueno, eso ya está difícil que pase, y aquí estamos con el sistema de AFPs. Nada, sí, no es difícil que pase, sino que hay que creer que pasen las cosas. Así, nada llega por sí solo. Y por eso que yo considero que para mí, por lo menos, hablar del sistema económico, ya sea cualquiera de las áreas en que conversemos, al final el principio y la base de todo es lo mismo. Necesitamos gente que trabaje, necesitamos una mano de obra capacitada, necesitamos trabajadores que tengan una buena educación, un buen background, que puedan entregarle la máxima de sus capacidades, donde los talentos se desarrollan, y obviamente todo esto enmarcado con leyes laborales que sean modernas, que vayan en pos de mejorar la situación de los trabajadores, y no tan solo en la parte económica, porque no hay que quedarse solamente en esa visión, sino que en el mejoramiento de los trabajadores en todos sus ámbitos. Porque una persona que está bien en su vida, consigo mismo, con los demás, obviamente que tiene una mejor prestación a la hora, por ejemplo, de trabajar. Sí. Y se necesitan sueldos que vayan obviamente en esa línea, ¿verdad? De que las personas puedan tener un buen pasar, un buen vivir. Pero para eso se necesita entonces que se invierta en educación, que se invierta en capacitaciones, y que siempre le estemos dando las herramientas a los individuos para poder mejorarse y para poder valer entonces esos sueldos que queremos. Sí. Y es ahí lo que es el fondo, así lo que está también atrás de esta discusión sobre lo de la AFP o del sistema de pensiones. ¿Cómo lo hacemos para poder producir ese dinero en nuestro tiempo fértil laboral, para poder luego recibir una ayuda que nos permita mantenernos cuando ya no trabajamos? Claro, porque en el fondo la idea que hay detrás de la AFP es que tu jubilación es la plata que tú ahorras, pero que el sistema te da una herramienta de inversión eh, con se supone, una rentabilidad más alta que el mercado, que claro, acá eso es así igual, porque sea así. Si no invirtiera en la FP, no veo otra cosa que te dé ese nivel de rentabilidad, que tampoco es tan alto, pero mucho más alto que lo que te dan los bancos. Obviamente esto estamos sacando a los grupos como... ¿cómo se llama estos que salieron ahora último? Los inversions. ¿Cachai? Esas tasas no son reales, ¿cachai? Entonces, claro, eso es como la idea original y en el aire. Lo que pasa en la práctica, ahí es donde empiezan los problemas, porque al final la jubilación que llegáis no es tanta, que tú estás obligado a invertir en esa herramienta, pero la plata no es tuya, porque tú no la puedes sacar acá a tu libre disposición cuando tú quieras, no es como que tú la fueras disposando en el banco. Claro, si lo hicieran así también aumentaría el riesgo, porque si toda la gente saca la plata, entonces bajarían las tasas que te dan, y se empieza a complicar. Empieza a complicarse cómo arreglar el asunto. Más aporte y trabajar hasta más viejo. Claro, y igual hay que entender cuando esto se creó, el caso chileno, la AFP, este sistema de pensiones que capitaliza el dinero que el trabajador invierte, es de los 80. O sea, lo primero que hay que descubrir en todo esto es que no existe la primera generación de jubilados donde toda su vida laboral haya sido por el sistema de AFP.
Yo no digo, ojo, porque aquí no quiero que crean que uno defiende o no, ya sea lo que tú dices o lo que yo digo, sino que aquí estamos tratando de levantar el tema y colocar las diferentes visiones. Después, en la casa, los que nos escuchan harán sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero bueno, identificamos entonces que no hay ninguna generación afuera, completita. Claro, tendría que ser como el 2020, para que lleven 40 años. ¿Entiendes? Entonces el análisis que estamos haciendo hoy en día de este sistema es un sistema donde estamos entregando jubilaciones a personas que han capitalizado en la perspectiva poco en el sistema. Y ha sido una conjugación, ¿verdad? Luego hay que agregar, y eso es lo que decías tú, lo que muchos dicen, que Chile cotiza poco. Alrededor del 10% claro. de tu sueldo va a la cotización. Eso, bueno... Lo normal en los otros países es 20. Claro, lo discutirán en Chile si alto, poco o mucho, pero la realidad nos muestra que de una visión internacional está alrededor del 19%. Lo otro es que las mujeres jubilan a los 60 años. 5 años y los 5 años finales son 5 años muy importantes en el proceso. Y eso hay que levantarlo. La historia laboral de la mujer, si analizamos la mujer, en un país machista, donde las mujeres antiguamente no salían a trabajar, no era como la norma, si lo vemos desde esa perspectiva, donde tenían sus años más prósperos laborales, estaban en la casa. Entonces también eso afecta el resultado final. Mucha gente, sobre todo en tiempos antiguos, tiempos pasados, muchos trabajadores no trabajaban dentro del mercado regular y siempre han buscado, y eso es una falla de todos, yo no estoy apuntando al trabajador, también al empresario, que no respetan las normas que existen, que podrán ser buenas o malas, pero siempre hay arreglines para no colocar el sueldo real y colocarlo menos, pero después yo te paso por abajo, y todo ese chunchullo que al final también afecta tu pensión final. Entonces, esto no se trata solamente, desde mi punto de vista, analizar solamente el resultado de la AFP final en el cheque que le entregan al jubilado, sino que también se trata de criticar todo nuestro sistema laboral. Uh-huh. Cómo es las posibilidades del trabajador, cómo está protegido, cuáles son los beneficios. Y eso es trascendental en esta discusión para mí. Claro. Para mí. Sí. Porque lo que tú recibes al final es el resultado de un largo camino. Entonces, si nos vamos a focalizar en ese final, yo, que obviamente es sumamente importante y también me focalizo, pero yo no quiero dejar de lado, para mí, lo más importante de todo esto, que es el trayecto que hemos tenido para llegar a ese cheque final que es la pensión. Claro, que es como lo que yo decía al principio, o sea, esa sociedad ideal donde todos tenemos nuestros deberes. Parte de esos deberes es preocuparse de qué va a pasar cuando sea viejito. ¿Cachai? Porque claro, también parte de esos deberes es que los empresarios también den sueldos más justos de acuerdo a sus ingresos como empresa. Entonces, no puede ser todo utilidades nomás. Porque al final pasa esto que es un efecto macro desde un micro que es tu empresa. Pero cuando tu empresa ya es una empresa con millones de trabajadores o miles de trabajadores, ya tiene un impacto macro lo que tú haces como empresario. Y es importante también reafirmar que un tema es lo que nosotros aportamos al sistema, ¿verdad? Mi 10%, por ejemplo, en el caso chileno. Pero también es lo que aportamos durante nuestra vida laboral al sistema en general, y no tan solo el de pensiones, yo digo al sistema público, claro, a través de nuestros impuestos. Por eso yo soy, y es archiamente conocido, yo no tengo vergüenza en decirte cuál es mi lado político y esas cosas. Yo soy de derecha. Derecha sueca. Y, tenés que aclarar esa parte. No, yo soy de derecha. Pero tú eres en Chile. Hay muchos de derecha. ¿Estarías en la UDI o Renovación Nacional? ¿En Chile? Sí. En Chile es difícil porque
Hay muchos que dicen ser de derecha, pero no lo son. Es un cuento de visión de sociedad y visión ideológica de lo que es las políticas y las visiones del sector de derecha, y que en Chile hay muchos que se hacen llamar de derecha, pero al final no lo son. Pero bueno, no voy a apuntar a qué grupo, pero por esa razón no es tan fácil decir si tú vas a estar aquí o acá, porque es una Pero situación estamos de más acuerdo especial de entonces Chile. que la realidad chilena es distinta que la sueca. Sí, obviamente, y no tan solo con Suecia, sí, la realidad de Chile con Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, los países son diferentes en sí, es difícil hacer grandes comparaciones, obviamente uno puede mirar ciertos índices, pero yo creo que al final siempre, no sé, es mi forma de ver la vida también, así siempre yo me focalizo más en mirarme a mí que mirar al de al lado. Pero bueno, yo lo que iba era que yo considero que yo creo en un sistema donde la gente paga impuestos. Yo creo en un sistema donde todos pagamos impuestos. Sí. Yo creo en un sistema donde no hay argumentación para no pagar impuestos. Yo creo en un sistema donde la educación, la salud se garantiza, donde los ciudadanos no mueren por no tener plata, donde los ciudadanos no se pueden educar porque no tienen dinero. Yo no creo en esa sociedad. Yo creo en la sociedad donde pagamos nuestros impuestos, pero una sociedad donde la libertad del individuo exista. Uh-huh. Porque una cosa es que yo quiera tener un Estado fuerte que me permita, en el caso de yo no tener los recursos, estudiar y tener una salud digna, a que tener un Estado que me controle completamente. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué hago esta salvedad, Roberto? Ideológica y política. No, porque a lo que yo voy es que yo creo en un sistema de jubilación donde se pueda capitalizar, donde se pueda, donde tú también colocas a través de lo que tú ganas, te quitan, ¿verdad? En este caso en Chile son los 10, una parte va a la capitalización y otro va a esto que sería como no de reparto, pero que va para esa línea, una solidaria. Uh-huh. Y la tercera, donde los empresarios también tienen que aportar. Así que ya se está conversando, obviamente, yo no es nada nuevo lo que estoy diciendo, sino que es lo que en Chile se está levantando con más fuerza, que es esta tripartita, Claro. forma de financiar la previsión. Yo creo en eso, porque yo creo que denle la oportunidad al individuo de también luchar por juntar su dinero. Denle la posibilidad al individuo de aportar a la sociedad para también ayudar a esos que quizás no tienen la suerte de tener sueldos altos durante su vida laboral. Y el empresario también sea parte, porque yo creo que los empresarios son una parte fundamental en la sociedad, son sumamente importantes, son los empresarios los que El capital. crean empleos, no, que crean empleos, Sí, pero al final son los que el crean los capital de la puestos. economía. El mayor aporte. Pero Y trabajo créanlo, también, obviamente. porque yo creo que el trabajo es más importante, porque es la creación de puestos de trabajo lo que permite el desarrollo de la economía. Y yo creo que la gran cantidad de empresarios tiene una vocación social. Esto de que yo coloco una empresa para hacerme asquerosamente rico, habrá gente. Pero al final y al cabo, los empresarios siempre tienen una motivación social. Por eso yo creo que en este tipo de discusiones es importante no atacar, sino que es llamar al diálogo al sector empresarial, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, el gobierno, la política tiene que ser parte, y mirarnos a los ojos y tener estas discusiones en pos de mejorar la situación. Pero yo no creo en estas discusiones donde estamos siempre buscando quién es el culpable y quién es el bueno, o quién es el malo y quién es el que nos quiere coartar a nosotros económicamente. Sí, bueno, por eso estamos haciendo como todo este análisis de todas las aristas que se nos ocurren y que hemos escuchado también. Sí. Pero para darle solución a esta problemática hay que ver cuáles son los problemas que hay para poder solucionarlos. Eso es lo que
lo que estamos tratando de hacer acá, conversar un poco de la idea. Entonces, por ejemplo, en Suecia, ¿cómo es el sistema actual? ¿O cuál es la discusión? Me imagino que tienen alguna discusión de qué quieren hacer a futuro. Bueno, en Suecia tenemos este sistema tripartito, si lo llamamos de esa forma, Ya. donde está una parte, eh, también está alrededor del 19%, donde un porcentaje importante, mayoritario, va a este fondo que está relacionado con tus ingresos. Otro va al sistema de Premier, así para capitalizar. Y el tercero es el aporte que hace el empresario. ¿Y de qué porcentaje hablamos? ¿El 19% ese es el total? ¿Incluyendo a los El, empresarios? total, no, el empresario tiene su cuota. El 19 es el que se reparte a esta parte que tiene relación con los ingresos. Y de ahí hay otro que tiene relación con este sistema de capitalización. Y después el tercero que es por parte de los empresarios que también tienen un aporte ahí. Pero a lo que yo quiero llegar es que tampoco hay que quedarse mucho en esto. ¡Ah, qué bueno que Suecia ya lo hace, está haciendo como nosotros queremos, el No, tripartito! no, no, es como Porque ejemplo, eso... para saber. No, pero me refiero yo a... Porque muchos cuando hablan de este modelo, lo dicen como que este modelo, si existiera, sería perfecto. Estaríamos todos saltando en una pata, como se dice Pero vulgarmente. ustedes allá también Y tienen no, la discusión. Bueno, tenemos la discusión y tenemos una realidad dura también, de que hay muchas personas que se pensionan con lo mínimo. Muchas personas que tienen estas pensiones de garantía, muchas personas que tienen que ir a buscar apoyo económico en otras áreas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, está la posibilidad de buscar dinero para que te ayuden con el arriendo. Entonces, cuando tú tienes dificultad económica, no te alcanza para pagar tu hogar, entonces tú recibes una pequeña cuota y te ayudan. Y así vamos levantando con estas pequeñas ayudas en diferentes áreas, se va levantando un poco. Porque tampoco vamos a imaginar que aquí la gente recibe esta ayuda y se transforma en millonario, ¿no? Pero la ayuda por lo menos para tener una mejor situación de vida, que no para nada es de lujo, porque esas caricaturas que hacen irresponsablemente los populistas en muchos países donde creen que todos los jubilados en Europa tienen casa en la Riviera andan en las pirámides francesa o en recorriendo España, claro. Claro, muchas personas tienen la posibilidad y yo me alegro, pero no es la realidad de la mayoría. de la mayoría del jubilado europeo. Esas caricaturas baratas de los populistas que obviamente muchas veces saca rédito para ellos. Claro, porque por ejemplo ahí hay puntos importantes que hacen la diferencia con Chile. ¿Cachai? Que por ejemplo allá tienen todo este aporte que estamos hablando acá, que quieren hacer. Pero allá tú tienes garantizada la salud, la educación y ambas de muy buena calidad que te permiten seguir tu camino en la vida. Y además cuando ya estás viejito no vas a tener problema tan serio, me imagino, con los remedios o si te sale una enfermedad que cuando empezás a envejecer es mucho más probable que te salga alguna enfermedad que necesita plata. Y ahí es donde empiezan los problemas acá cuando no tenés, además de un sueldo, una pensión que te alcance, tampoco tenés una salud de un nivel que te garantice que vaya a vivir por lo menos sano. ¿Cachai? Así, O sea, es parte de todo un sistema, a eso me refiero. Podemos hablar de que la accesibilidad a la salud puede ser un poco mejor en Suecia. Tampoco en la perfección, hay muchas fallas en el sistema y hay mucha gente que largas colas de espera. Aquí el monopolio, no existe un monopolio 100%, pero el Estado tiene el control mayoritario en el ámbito de la salud. Eso te hace que existan unas colas de espera largas, no tengas tanta libertad para poder elegir los centros asistenciales y bueno, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí es más así accesible en muchos aspectos. Pero yo quiero graficar ahí que la calidad
en Chile puede haber igual o mejor calidad en la educación, en la salud. Y eso yo quiero graficarlo nomás también, porque yo trato de bajarle un poco el perfil al asunto, porque acá en Europa no es como se cree, que todo es mejor. Que sí es más ordenado, que sí muchas veces es más así accesible, puede ser. Pero las calidades, así, Chile está muy bien, ¿eh? O sea, Así no sé que, si está muy bien. Yo he estado en hospitales y el problema es el hospital en sí. La infraestructura no se ha modernizado, no hay equipos, no hay especialistas, no hay un montón de cosas. Entonces, como que ahí le falta... eh, porque yo creo que, yo me imagino, no sé, porque que un consultorio o algo así en Suecia debe ser como ir acá a una integra médica. ¿Cachai? O sea, algo... Porque el funcionamiento de los integramédicas ya no es como antiguamente. O sea, ahora tú pedís hora y llegáis a la hora y igual tenéis que esperar 40 minutos, media hora, muchas veces. Pero con algo ya más actual como infraestructura, doctores, equipamiento, todo lo demás, laboratorios, ¿cachai? Pero ya a nivel sí, de los pero, hospitales más tradicionales, que aparte son los mismos, son antiguos los hospitales, ¿sí? No se hacen muchos hospitales en el país. pero Entonces como que ojo esa es que la yo, parte que falta más inversión, creo yo. claro, pero ojo que yo dije que en la calidad de la salud, Chile no tiene Claro, tú estás hablando de no los mucho que... doctores. Yo estoy hablando de la salud, de la calidad de la salud, no tiene nada que envidiarle ni a Suecia ni a ningún país desarrollado. Lo que sí, lo que tú pones en la palestra es la, los problemas de financiamiento que existen en el sector público, porque también en el sector privado es la otra cara de la moneda también. Y ahí es donde caemos en la discusión de que, pucha, o sea, para tener algo de calidad decente tengo que tener dinero. Y es ahí donde está la discusión ética social que Chile tiene que tener. Pero también así el problema que tú planteas va más relacionado a eso, no a la calidad en sí, sino que a las posibilidades de tener los recursos necesarios para poder desarrollar el ámbito de la salud de la mejor forma posible. Pues, por lo menos acá en Suecia también, para también ir como matando estos mitos, ¿eh? La salud está organizada por estos parlamentos regionales, son los responsables, las regiones son responsables de la salud. Entonces hay como en estas organizaciones son como 19, 21, se me fue ahora el número, pero ahí está, de esta organización a través de Suecia, donde ampliamente la mayoría, no sé si fue el año pasado o antes del año pasado, más de la mayoría de estas organizaciones llegaron con menos en el presupuesto. Sí, hablemoslo técnicamente, o sea, una salud quebrada. Mm. ¿Para qué vamos a estar haciendo los chistosos? Si es la dura realidad. O sea, una salud quebrada. Luego, pero aquí como se pagan altas tasas de impuestos, entonces hay una posibilidad de manejarse y maniobrar económicamente, y también hay muchos que suben impuestos Claro. para poder financiar. Ese es el camino más fácil también que tiene la política siempre. Entonces, bueno, nos falta financiamiento, ¿cómo lo vamos a financiar? Subamos los impuestos. Yo no quiero hacer, yo cuento cómo es el asunto. Cada uno, yo tengo mis visiones políticas, pero yo no quiero interceder en nadie, sino que cada uno hará sus propios pensamientos. A lo que voy yo es que ahí va relación con lo que decía yo al principio en este tema de las pensiones, donde yo creía que siempre tenía que existir ese lado solidario. Y no tan solo a la hora de hablar de pensiones, sino a la hora de hablar de cómo financiamos y trabajamos como sociedad en su conjunto. Porque da lo mismo cuánto trabajamos para mejorar las pensiones si al final igual tenemos hospitales que se están cayendo a pedazos. Claro. Y eso significa entonces que tenemos que financiarlo de alguna forma. Y ahí es donde yo siempre vuelvo a lo mismo, repetitivamente. Creo que las formas de financiarlo son una parte importante a través de impuestos, donde todos pagan impuestos. Todos. Y donde hay un Estado Todos. que lo gasta responsablemente y con una ciudadanía activa que está siempre fiscalizando ese gasto. Claro, obviamente. Y ese Porque acá hay una desconfianza, pues, o sea, acá me dicen, vamos a subir los impuestos para pagar todos estos proyectos de beneficio social. ¿Y qué es lo que pensamos todo al tiro?
Ah, no, esta plata es para los bolsillos de ellos nomás. ¿Cachai? No hay esa confianza. Lo que pasa es que también el ciudadano muchas veces, y esto lo digo en forma general, yo no apunto a ninguna sociedad en general, sino que hablo al universo, muchas veces también se deja engañar, porque tampoco hace las preguntas críticas. Es como si yo llegara muchas veces, si yo llegara, como pasa muchas veces, yo ponte que llegue a Chile y soy político y digo, quiero educación gratuita para todos. Y el 19 lo voy a tener y lo vamos a financiar. Entonces la gente dice, guay, me aplaude, y este es mi líder, y votan por mí, y me hacen lo más grande posible. Pero nadie me ha hecho la pregunta de, bueno, te creo, tú quieres la ¿Cuánto educación vale? gratuita. Claro, aparte de cuánto vale, es la pregunta, ¿qué vas a dejar de hacer? ¿De dónde va a sacar la plata? Porque tú no puedes hacerlas todas. Ujú. Tú puedes encontrar dinero. Porque yo te puedo decir, no, si yo tengo el dinero, mira, aquí está la cuenta del banco. Ah, chorrocientos millones. Muy interesante. ¿Pero de dónde sacaste esa plata? Eso es una plata de un buen negocio que hizo el Estado este año, pero es plata que nunca más va a volver, que fue algo del momento. Le está sacando dinero a la salud, le está sacando dinero, qué sé yo, a diferentes áreas. Ujú. Al deporte, a la cultura. A los ¿Qué es lo que estás castrenses. dejando? Claro, también. Que obviamente yo considero que tenemos que bajar el nivel de gasto militar en Chile, pero bueno, eso Otro ya, tema. la base, ahí está. Pero cachai que está todo relacionado. Y Ojo. sí, está relacionado. Entonces, a lo que voy yo, que tenemos que ser responsables de, obviamente, a todos nos gustaría más y mejor, pero también tenemos que tener la responsabilidad de decir, oye, pero no somos Alemania. Igual, así, ¿cuánto aguanta nuestra economía? ¿Cuánto aguanta? Mm. Por lo menos ya tenemos ejemplos de, no sé, pues Grecia. Ellos se creyeron Alemania. La dura realidad les mostró que no es tan fácil. No es tan fácil con querer, sino que la economía tiene que tener esa capacidad para producir los beneficios que nos permitan costear todo esto, lo que se llama ahora derechos sociales. Porque estos derechos sociales, si no hay dinero, no pueden ser O aplicables. sea, es que ese es el mundo que tenemos ahora. Todo tiene un costo. Todo se tiene que financiar. Y claro, ahí es donde nos falta. Cuando sale un candidato y dice todas las cosas que quiere hacer durante su gobierno, pero nunca dice cuánto es el presupuesto que está considerando y cómo va a ser su distribución y cómo va a hacer eso. ¿Con plata? ¿De dónde? ¿Cuál? Entonces, claro, cuando les preguntan, dan respuesta, no sé, les vamos a sacar a esto y a esto otro. Pero de nuevo en el aire, no les voy a sacar un 5% que representa tantos millones de dólares y con eso, ¿cachai? Números. Algo duro que diga, mira, sí, es viable, funciona, podría funcionar, votemos por él. Mira, bueno, para la gente que no lo sabe, yo soy político, he trabajado en política y he tenido responsabilidades, por ejemplo, en el ámbito de la educación. He sido presidente de la comisión encargada de la educación media, donde era responsable de un presupuesto. El presupuesto que teníamos era alrededor de 365, 370 millones de coronas. Y yo cuando salía entonces a hablar sobre el trabajo que estábamos haciendo y la gente obviamente de cualquier área pregunta, oye, podemos hacer esto otro, y por qué no ponemos plata acá, y qué están haciendo, y que son fome, ustedes saben, no quizás con esas palabras, mucho con esas palabras, otros más fuertes. Pero yo siempre respondía de la misma forma. Mira, este es el presupuesto, esto es el dinero que hay, esto es lo que colocamos en esa área. ¿Tú crees que es poco? Ya, puede ser poco, pero no tengo más dinero. Entonces, de estos recursos que tenemos, hemos tratado de financiar todas estas áreas. Y ahí, obviamente, la conversación es distinta cuando el ciudadano se informa y el político también toma su responsabilidad e informa a los ciudadanos de cómo la situación económica, por ejemplo, de la comuna, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros puntos débiles.
¿En qué estamos cojeando? A mí me gustaría colocar todo quizá el presupuesto en la educación, pero tengo gente adulta, el abuelito, que necesitan salud también. Entonces tenemos que balancear el gasto del dinero. Y para eso es importante entonces informarle a la gente cuánto dinero hay. Yo creo que en una campaña, Roberto, ahora que se vienen las municipales, ¿tú crees que alguien, algún político le va a decir a la gente, ¿saben qué? En esta comuna X tenemos tantos millones y así los pienso usar yo? Yo creo que ni el candidato sabe cuánta plata hay en la alcaldía. O sea, de hecho yo para las primarias que se hicieron acá en Ñuñoa, le pregunté a una de las candidatas, porque claro, decía como las cosas que quería hacer en su página. Y le pregunté, ok, ¿y cuánto es el presupuesto de la municipalidad y cuánto valen cada de estas cosas que estaba haciendo? Y me contestó, no, la información está en mi página. Me metí a la página y no había nada, no había ni un número. Me metí a la Qué página de fácil. la transparencia, no sé qué, todo esto de la ley. Y ahí encontré el presupuesto de la municipalidad, pero de nuevo no había como una... Sí, ahí están los balances, pero siempre están como en términos más generales. Porque el presupuesto obviamente tú vas asignándolo en términos generales, no al detalle. Entonces al final me quedé sin respuesta. Igual le dije a la candidata que no estaba en su página. No, le dije, no está en tu página y creo que debieran considerarlo al momento de prometer, e informar. Bueno, eso fue una anécdota. Pero eso es lo No, que pero falta una que, anécdota que importante, por sea... Roberto. Importante. Sí, pero aparte tampoco salió elegido, entonces no va a ir de candidato. De alcalde, por lo menos. La Pero realidad cruda la castigó. la, la maté. No. No, mi intención no era esa. Para nada. Pero era simplemente transparentar las cosas. Que creo que todos los candidatos deberían funcionar más así, como tú bien dices. Y que todos Lo que pasa es deberíamos que, hacer esa fiscalización. lo que pasa es que no hay, yo a veces sigo igual, obviamente, la política chilena y veo tanto candidato que anda aquí en el centro madre, la fotito, el globito y Barriendo la calle vamos, con y la señora María. claro, y estoy en una rifa solidaria y cosas así. Y en eso, si uno siguiera, esto es un tema para investigarlo, ¿eh? Deberían investigarlo algunos que están interesados en ese tema. De cómo son las elecciones realmente en Chile, cuál es el proceso que se desarrolla durante ese tiempo, cuánto se habla de política, Mm. cuánto habla el candidato a alcalde de sus propuestas, de su financiamiento y qué es lo que quiere él hacer y cambiar. Cómo la persona que salga elegida va a mejorar la situación del ciudadano. Cómo lo va a hacer participar democráticamente para que esos ciudadanos tengan voz en la cosa política. Ujú. Hoy en día se elige alcalde y luego, bueno, ojalá que sea como él prometió, porque realmente los ciudadanos tienen muy pocas posibilidades de participar en el ámbito democrático para hacerse escuchar o tener diálogos democráticos que tengan efecto, obviamente. Entonces es complicado. Y lo complicado, por ejemplo, es que no sé por qué llegamos acá si empezamos a hablar de las pensiones. Porque Y quizás finalmente, es complicado explicar el camino que tomamos, pero volvamos a las pensiones, sí, Roberto. porque estamos hablando de los... todos estamos peleando acá por derecho. Quiero el derecho a una pensión digna. Pero también tenemos que hablar de nuestros deberes para lograr eso. Y nuestros deberes Exacto. no quedan solo ahí, van en todo ámbito, como estamos hablando de el fiscalizar a los políticos, las votaciones, el trabajar también a conciencia, el dar trabajo a conciencia. O sea, todos tenemos nuestros deberes para que esta sociedad funcione. Eh, y volviendo a las pensiones, ahí donde hay como varias aristas que, claro, en el papel no están tan mal, pero en la práctica sí. Y ahí es donde viene el descontento. ¿Cachai? O sea, porque, no sé, pues también se dice, lo dijo incluso ayer Ricardo Lago, no es un gran personaje para,
para hacer... Pero dijo algo que sí, porque es como no sé si el único, pero él dijo el único sistema donde el dinero de un privado no es del privado, ¿cachai? Porque nuestra plata la pasamos a privados, que son las AFPs, pero tú no puedes disponer de tu dinero nunca, ¿cachai? Entonces ahí como que suena extraño, suena mal, como que algo está mal ahí. Mira, sí, suena mal. Lo que suena mal de Ricardo Lago es que uno también podría hacer la pregunta que a qué se refiere. ¿Está apuntando al privado que administra? Porque la otra forma es así que le pasemos la plata al Estado. Y eso, según Ricardo Lagos, es éticamente mejor. Todo lo que sea controlado por el Estado es éticamente válido. Yo considero que el tema no va por ahí, ni en poner en vereda opuesta al privado o a lo público. Ok, Y es que eso es eso lo yo que creo que hablábamos. a lo que yo creo que él trataba de apuntar era esta idea de que cuando te jubiles te entreguen tu plata, si es tu plata, pero como tú quieras, o sea, toda de una vez o en las cuotas que te dan ellos según tu expectativa de vida. ¿Cachai? Así, Yo Ricardo creo que a eso Lago, bueno, apuntaba. yo creo que Ricardo Lago tenemos que entenderlo como un ex candidato o un ex presidente de Chile que hoy en día suena como candidato. Sí, Así pero que yo aquí estamos las hablando de la palabras idea, que que... igual no deja de ser un poco No, cierto. la idea, no, lo que pasa es que estamos hablando de un personaje que ya tuvo años en el poder para poner el tema en la palestra. Sí. ¿Ya? Eso es la primera que hay que decir. Y que ahora que ¿Mm? todos están reclamando, él está de acuerdo con todos. Está de acuerdo con todo y todos sabemos que Ricardo Lago en este momento es un potencial candidato para ser presidente. Lo están sondeando. Entonces todo lo que habla Ricardo Lago es lo que está diciendo un candidato. No lo estoy desmereciendo, obviamente. Yo también trato Sí, por eso de ser un saquémosle poco esa mochila, lúdico. pero hablemos de lo que dice. Un poco lúdico, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que Ricardo Lago no toma la discusión. ¿De qué está hablando Ricardo Lago? El problema, Ricardo Lago, yo le digo, y lo apunto con el dedo, es que no es el problema hoy día no es así si puedo sacar mi plata o no puedo sacar mi plata. El problema hoy día es que hay ciudadanos en Chile que reciben montos muy pequeños que no le permiten vivir en una sociedad, y no tan solo por el hecho de que reciban montos pequeños, sino en una sociedad donde si no tengo dinero me muero porque no puedo acceder a la salud. Si no tengo dinero No como. no les puedo pagar a mis hijos, a mis nietos, no puedo ayudar económicamente. Entonces, Ricardo Lago, hablemos de las cosas que realmente importan. Y lo que importan es cómo financiamos el sistema para que sea viable económicamente hacia el individuo, pero sobre todo, y esa es la parte mucho más seria de todo el asunto, cómo financiamos para que sea viable económicamente para la sociedad. Entonces ese es el punto y ahí donde nosotros tenemos que discutir. Ahora, si Ricardo Lago quiere filosofar sobre si puedo sacar o no mi plata, si tengo el derecho a sacar lucas, 1.000 pesos, yo no entiendo cuál sería la gran diferencia. Yo considero que acá lo importante es hablar cómo le entregamos pensiones que sean más dignas para la gente que ha trabajado y que ha entregado su vida por no tan solo mejorar su situación personal, sino que al final no olvidemos que el trabajador, con su trabajo, en conjunto con el empresario, forman el futuro de un país, en este caso Chile. Sí, y ahí donde volvemos a foja cero, donde necesitamos una mejor sociedad, con una personas, ciudadanos y ciudadanas con una conciencia de que son parte de una sociedad y que todos tenemos nuestro granito de arena y que si todos estamos pidiendo nomás, es difícil que lo tengamos si no damos nada tampoco. Claro, eso es como la base, si una sociedad hay que aportar y también uno obviamente la sociedad te va a dar la mano cuando tú lo necesites. Ese es el principio y eso es lo que uno lucha al final cuando está
están metidos en los temas sociales, ¿verdad? Como nosotros, que quizás lo hacemos en nuestro ámbito privado, pero también a través del todo y la nada, www.eltodoylanada.com, tratamos de levantar estos temas y a veces nos apasionamos y nos exaltamos, nos ponemos alegres, nos ponemos tristes, pero es parte del proceso de discutir y desarrollar ideas, porque al final no es más que eso. Aquí nadie tiene la razón, nadie es más inteligente que otro, nadie dice tonteras. Sí, hay mucho populista, pero otro asunto eso. Y lo importante es que conversemos para llegar a buen puerto. Yo creo que Chile puede ir por un buen camino si es que la cortamos con que, por ejemplo, con consignas como no a la sana FP y ya, cortémosla. ¿Pero qué viene? No me has dado Claro, en ninguna realidad solución. la consigna debió ser mejores pensiones para todos. ¿Cachai? Que es distinto a Exactamente. no más AFP. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Es mejor pensión o destruir aún, por ejemplo, la banca o las AFP como organizaciones, como instituciones? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Es una buena pregunta. La dejamos abierta, Roberto, porque se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Sí, estamos ya en el tiempo. Estamos pedidos, Roberto, estamos pedidos ya. Entonces, cerremos un poco el tema de la AFP. No hay receta mágica. Todavía no hay un país que tenga una receta mágica. Hay mejores pensiones en algunos lados con otros problemas asociados. Y en ese camino estamos de ver cómo mejorar las pensiones. Principalmente parece ser que se necesita un mayor aporte de ahorro de cada trabajador. Se necesita un aporte de la empresa. Están hablando de un 4% de la empresa y un aporte que está indeterminado del Estado. Yo creo que si uno va a aportar 20 y la empresa un 4, es como poco. O sea, tal vez debería ser un 20 y un 7, ponte tú, no sé. Y no olvidemos que al final el Estado somos todos. Y el también. Estado, no sé, poner un 3 y cosa de que al final todos estemos ahorrando un 30 en plata. Y un consejo también que para mí es sumamente importante es que no hay mejor manera que trabajar. No hay mejor manera que trabajar dentro del sistema. No permitir que te hagan contrato cuchufleta, donde te ponen sueldos menores porque después por abajito te vamos a pasar plata igual y bonos y cosas raras, que al final es el sueldo, lo que dice tu planilla, lo que es la base de lo que tú vas a juntar y lo que te va a dar las posibilidades el día de mañana con tu pensión. Así que es trabajar y incentivar a los jóvenes también, que empiecen a tener una vida laboral activa, que empiecen a trabajar más temprano en los veranos, empiecen a tomar ese camino, porque al final es trabajando, creando recursos, ya sea si te lo va a administrar el privado o te lo va a administrar el Estado, es lo que tú trabajas, es lo que va a ser al final tu futuro. Sí, no, y también entender ese poder de la gente de regulación de los mercados. Se supone que ese es el principio del libre mercado, que se va regulando según la gente. Entonces, si tú eres joven y si todos hicieran eso, que ya, yo no voy a trabajar por menos de, no sé, 350 como joven, al final ese tendría que ser como el sueldo mínimo, ¿cachai? Porque no van a encontrar gente que trabaje por menos. Pero como si encuentran gente que ya, bueno, así boleteando, ya le pagáis 150. Y eso va haciendo que también le brillen los ojitos al empresario. Ah, mira, encuentro mano de obra baratita y gano más. Y ahí empieza... Comida para hoy, Exacto. Entonces, hambre para que lo mañana. mismo que con los productos y todo, porque no sé, por acá todos quieren pagar lo más caro que se pueda para lucirse que compraron algo caro. En vez de regular el mercado y decir, no, eso no vale ese precio y no lo voy a pagar hasta que valga el que creo que es justo, y que si todos estuviéramos más de acuerdo en eso, los precios serían más baratos, que así se regulan supuestamente los mercados. Oye, lo último que voy a decir sobre el tema yo. Está siempre la pregunta esa, ¿y qué pasa si nos cambiamos toda la AFP?
a una sola AFP. Claro, yo planteé esa Y pregunta hacemos, hace tiempo. y hacemos quebrar a todos. Bueno, yo respondo a esa pregunta y diciendo que Dios los bendiga. Los monopolios nunca han sido buenos. No, más que nada, yo creo que eso, por lo menos cuando yo lo planteé, mi idea es activar la competencia. O sea, en el fondo es, ahora todas las AFP te ofrecen casi lo mismo. A grandes rasgos, en los números finales, la diferencia es casi marginal. Porque todos ofrecen como lo mismo. Y como son 6 AFP y tú estás obligado a cotizar en alguna de ellas, no te queda otra opción y ya, fin. Pero si todos se fueran moviendo así, ya, la que va teniendo mayor utilidad y menor comisión, entonces las demás tendrían que, no sé, bajar comisión casi cero, aumentar utilidad. A eso apuntaba yo. Pero es que como de todos los mercados, así hay productos para todos los individuos. Es como cuando vaya a comprar a la feria de tomate. El primer puesto de los tomates cuesta 100. El último puesto cuesta 80. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué le pasa a este pillo? Lo tiene a 100. Claro, porque él apuesta que hay muchos flojos que no van a caminar hasta el fondo de la feria. Se conforman con comprar el primer puesto que está. Pero la Así diferencia es es el que... sistema. No, pero es que acá la diferencia es que acá tenéis 6 puestos de tomate nomás y tú tenés que comprar sí o sí los tomates. Entonces Sí, los 6 se ponen de acuerdo. Pero ahí caemos en justificar por justificar todo el rato. Entonces ya siempre un pobrecito nomás. Yo considero que hay No, yo digo, decir primero, por ejemplo, si yo le saco la obligatoriedad, eso es abrir el mercado. Claro, aumentáis el riesgo porque dirían, entonces nadie va a cotizar y después nadie va a tener jubilación. Sí, es una alta probabilidad de que eso ocurra, sobre todo con sueldos bajos donde no te alcanza para tú sacar de tu bolsillo, porque te va a llegar un poco más, entonces, mejor me lo guardo. Entonces, hay que entender que también, si lo estás obligando, tendría que también obligar a los que te están dando el servicio a que cumplan ciertas reglas, porque les pero tenés es lo mismo garantizado que su tú. mercado. Mm. ¿Cachai? O sea, Pero ahí tú estás dando el mismo ejemplo de lo que decía anteriormente, de aquellos que boletean, que no siguen el sistema, que permiten que existan sinvergüenzura a la hora de determinar los sueldos de los trabajadores. Y entonces tú siempre das abertura. Yo por lo menos, obviamente uno teóricamente puede jugar con todas las soluciones posibles, pero yo nunca podría tomar una decisión que habla de darle la posibilidad de no juntar dinero. Porque o si no, así, esta cuestión es de riesgo, como tú mismo lo decías, riesgo. El riesgo es muy grande. Y yo yo no me atrevería a jugármela para ver, a ver qué pasa aquí con esta sociedad. Y después tener a gente que no ha juntado el dinero suficiente o eso, ¿verdad? pero Entonces es súper peludo así el tema, Pero por eso pero la yo realidad considero muestra que la FP, como tienen su mercado asegurado, sus clientes asegurados, su plata casi asegurada, eh, hacen casi lo que quieren. O sea, igual están regulados de la forma en que pueden invertir, etcétera, etcétera. Pero así, yo no hacen lo que quieren, están regulados. Ahora, que la regulación sea buena o mala, ya de otra forma, es pero que no por hacen eso lo que ahí quieren. hay que cambiar esas cosas y empezar como a exigir otras dentro Pero de lo que esas pasa es regulaciones. lo que pasa es que a mí las AFP igual me dan exactamente lo mismo. Porque para mí el tema no son las AFP. Y ese es la discusión que tengo con muchos. Para mí el tema no son las AFP. El tema es el sistema de previsión y el sistema que nosotros queremos para que la gente pueda tener jubilaciones dignas. A mí me da lo mismo la AFP, porque al final lo que yo quiero, como dije anteriormente, es que tengamos un sistema donde se financie de diferentes lados. Entonces la AFP es una parte nomás. Ahora, si queremos quedarnos con la AFP, entonces bueno, ya, entonces ahí empecemos a focalizarnos y rayarnos con ellos. Pero por lo menos yo no estoy interesado porque para mí el financiamiento va por otro lado. ¿Por dónde? Por el que existan diferentes formas de financiamiento, que en este caso es el tripartito, Pero para el Estado. como para el Estado. Ese tripartito, esos impuestos que pagan, ¿quién los administra? Ahí está repartido en la parte estatal y la parte privada.
Ah, bueno, por el aporte empresario, ¿o no? Sí, por lo que tú también tienes como parte que colocas al sistema de capitalización. Pero Elegir ¿a los quién le llega fondos y todos todo esos eso. fondos? Bueno, los fondos de capitalización le llegan a la AFP. Y la otra parte, que es la que está dentro del Estado. ¿Y la FP es privada? Sí, yo no tengo drama en que sean No, privados. no, allá. Ah, bueno, lo que Sí, tú sí, quieres. sí, 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 sí. Sí. No, pero también aquí también existe el lado privado. Mm. Es la conjugación. Porque yo al final y al cabo, y es una cosa de sociedad, ¿sí? Yo para mí hay tres pilares en una sociedad que son fundamentales. El Estado, el sector privado y el sector social. Y esos tres no son enemigos, son amigos, y entre más se interrelacionan, mucho mejor. Ahí donde crecen las confianzas. Cuando esos tres sectores están distanciados, es cuando las confianzas empiezan a romperse. O cuando las confianzas se rompen, se distancian. Yo creo que cuando Y hay no que hay recuperar la confianza. interacción, Yo creo que ese es el problema acá. cuando no hay interacción entre esos tres pilares que para mí son fundamentales, yo creo que se empieza a perder la confianza. Porque no hay entendimiento del uno con el otro. Se ven y lo que siempre hablamos, Roberto, en general, al final se van creando mitos y prejuicios Ujú. de un grupo al otro y viceversa. Sí, pues, o sea, de hecho hay países en Europa que están quebrados técnicamente por la deuda social que tienen con las pensiones. Porque tienen un sistema de reparto y qué pasa esto que hablábamos al principio de la fuerza laboral versus los pensionados jubilados y no dan los números. Sí, al final todo lo extremo, así, el reparto es malo, el extremo capitalista también es malo. Sí, al final siempre vamos a llegar a que buscar un mix, buscar los matices, Bueno, y buscar estos por esto de acuerdos. la competencia yo creo que haya una FP estatal no es mala idea. Es como que esa FP estatal tendría que ofrecer condiciones eh, para hacer que las que ya existen como que se activen un poco. Ahora, claro, también no puede ser como una competencia desleal de que tengan ellos el aporte del Estado y cosas así, los demás no. Entonces, obviamente, no sé, es complejo. Finalmente, El Estado puede participar con una FP estatal, así no hay ningún drama, así, mientras sigan las reglas del mercado. claro, pero Y ahí se verá quién es el que es más eficiente y el que logra crear más aceptación para tener más clientes. ujú, Así más terrible que eso, ¿no es? sí, pues, Entonces, si el Estado quiere meterse, bueno, que se meta, pero no significa en forma automática que las pensiones van a ser mejores no, en un sistema capitalista como el que tiene Chile. claro, No va para allá la cosa. sí. Finalmente, no hay solución clara en el mundo. Yo creo que el que la descubra va a ser un premio Nobel de Economía. Pero sí hay cosas que mejorar, eso está claro. Sí. Así como estamos, no está bien. Oye, Roberto, este ya no es un capítulo. Este se transformó en un super capítulo del Versión todo y la nada. extendida. Claro, con su bonus track. Oye, Roberto, como siempre, un agrado conversar contigo, discutir, apasionarse, estar de acuerdo, en desacuerdo, pero ese es el todo y la nada. Hablar las ideas y que todos tenemos que hacer esto. Todos. Es un buen ejercicio. Sí. A todo nivel, sí, no hay respuestas tontas, así como esa. O Sí, sea, pues no hay no, preguntas. no, pues sí, aquí nadie es mejor que otro. Todos los ciudadanos piensan y aportan en diferentes ámbitos. Así que nada, a discutir, a analizar y por último, no olvidemos que discutir y significa que tenemos que estar dispuestos a llegar a acuerdos. Que el acuerdo no es negativo, el acuerdo es positivo cuando va en pos del bien común. Ujú. Y escuchar, Ro- no cerrarse al tiro a las nuevas ideas o opiniones. Las Exacto. descalificaciones, porque sí, gratuitas, no, Ah. no aporta. www.eltodoylanada.com. Twitter, Facebook. ¿Qué más dices tú, Roberto? YouTube también estamos ahora. Estamos en YouTube, ahí estamos subiendo también, porque hay mucha gente que le gusta YouTube. Sí, Y es bueno, me gusta a mí también. sí, es bueno. Es como un super Google.
Ahí está mi profesor de guitarra. A ver, a ver si en los próximos capítulos tenemos Ya puedo algunos tocar algo acordes de y Roberto. tenemos Claro. musicalización. Ya vos, Roberto, Ya, pues, un abrazo. Que estés bien, nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.